asistentes pueden pasar a sus clases en esta mañana. Los demás aquí nos quedaremos para proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí presentes y aquellos que también siguen sintonizándose vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen también de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Estamos ya en un nuevo mes de julio 2 del 2023, acercándose ya este 4 de julio, en el cual sabemos que esta nación celebra su independencia de Inglaterra, de British, los británicos. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, en esta mañana y continuaremos con la parte número 4 de Bienaventurados los hambrientos, part number 4. Bienaventurados los hambrientos. Nos quedamos, hermanos, ahí en Colosenses 1, 22 y 23. Colossians 1, 22 and 23. Para recordar, hermanos, dónde nos quedamos. Colosenses 1, 22 y 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vemos aquí, hermanos, esta reconciliación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice en su cuerpo, ¿de qué? De carne, por medio de esa muerte. La muerte para presentaros santos. Hablamos de cómo somos santificados cuando realmente buscamos esa justicia de Dios. Tenemos esa hambre, esa sed de justicia que solamente la palabra de Dios nos puede saciar. Y Cristo precisamente vino a morir para que nosotros tuviésemos esa esperanza, para que pudiésemos ser alimentados de la manera que Él solo puede alimentar. Y también dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, right? Así nos quiere presentar Dios. Y la condición ahí está, leíamos también, ahí nos quedamos, el versículo 23. ¿Cuál es la condición? Dice ahí que si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Eso es lo que Dios demanda de nosotros también, que estemos firmes y fundados. Imaginémonos a un ejército, hermanos, y los soldados todos ahí, ¿verdad? Así como que apenas me quiero levantar, como que no funciona, ¿verdad? Sabemos que en lo espiritual tenemos que estar firmes, right? Y fundados, dice también, en la fe que nos lleva a pasar por situaciones, hermanos, que a veces creemos que ya es lo último. Viene la fe y nos recuerda a Dios, right? Acuérdate por qué estás aquí, acuérdate por qué fuiste escogido. Sigue teniendo esa hambre y esa sed de justicia para que seas saciado. Sin moveros, también dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Y ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos. Si hacemos estas cosas que tenemos que hacer, si seguimos buscando esa comida espiritual, la comida que a vida eterna permanece. Cristo decía que no trabajéis por la comida que perece, sino por la que a vida eterna que permanece. Vamos a continuar ahí, hermanos. El siguiente versículo está en Judas, versículo 24 y 25, nada más tiene un capítulo, versículo 24 y 25, Jude 24 and 25, ¿qué dice? Y aquel que es poderoso para guardaros sin
caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Quién es aquel que es poderoso para guardaros sin caída? Pues Dios. Dios dice que Él puede guardarnos sin caída, tiene ese poder. Si nosotros queremos, claro, seguir haciendo lo que a Él le agrada. Dios no nos va a hacer a la fuerza, pues entonces ya la tenemos hecha, no podemos caer, ¿verdad? Porque aquí dice que poderoso es Dios. Pues sí, otra vez, si buscamos hacer su voluntad, si permanecemos firmes y fundados, lo leíamos en el otro versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Ahí viene, hermanos, el poder de Dios para guardarnos sin caer, si buscamos las cosas que le agradan a Dios. Y otra vez, presentaros sin mancha. Este es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nos quiere presentar sin ¿qué? Sin mancha. En aquel día, delante de su gloria, dice, con gran alegría. With great joy. Right? Con ese gozo que fue puesto delante de Él, dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, por el gozo que fue puesto delante de Él. Sufrió hasta la muerte, right? El gozo puesto delante de Él, por eso sufrió y por eso murió. El gozo de vernos finalmente con Él en gloria. Ya lo estaba viendo Cristo antes de morir. Fue algo bastante difícil en su carne porque ahí pagó la deuda de todos y cada uno de nosotros. Al único y sabio Dios, dice nuestro Salvador. ¿Ven ustedes cómo Dios es nuestro Salvador ahí también? Cristo es el Salvador, es la misma persona. The concordance, right? La concordancia que hay entre Cristo y Dios. Dios es el Salvador, dice ahí también. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Para aquellos que dicen que Cristo no es Dios y que fue un Dios creado por Dios y blasfemias, right? Son teologías demoníacas del diablo, que Cristo no es Dios. Aquí lo prueba la palabra de Dios. Pero bueno, a aquellos que practicamos, hermanos, esa justicia de Dios, venimos a ser justificados. Esto lo dice 1 de Juan 3:7. 1 John 3:7. ¿Qué lo dice el apóstol Juan? 1 de Juan 3:7. Bien claro, ¿no? No hay rodeos ahí, no hay que esto, que el otro, ¿verdad? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Ahí está. Como Él es justo. Viene a ser justificado por Dios. Si practicamos la justicia de Dios en todo lo que hacemos, aplicarla en todos los negocios de este mundo, en todo lo que Dios quiere que hagamos, siempre buscando el consejo de Dios, the counsel of God. Right? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios que hagamos. Right? Viene alguien del trabajo y te pregunta, tú le das esa respuesta. Esto es lo que dice Dios, mira. Viene tu hijo, tu hija te pregunta, esta es la respuesta de Dios, así se tiene que hacer. El que hace justicia es ¿qué? Es justo. Se purifica a sí mismo, dice también el versículo 3, ¿no? Verse 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué? Se purifica a sí mismo, así como Él es, ¿qué? Él es puro. Right? So, entendemos esto, hermanos. Buscamos la justicia de Dios, vamos a ser justos, vamos a ser justificados. Y vamos a hacer unas preguntas hoy, hermanos, también que nos vamos a poner a pensar en ellas para ver qué tan hambrientos estamos. How hungry are we, right? ¿Qué tan hambrientos estamos?
Primeramente, hermanos, la primera pregunta, ¿tengo esa disciplina suficiente para buscar diariamente esta justicia, la justicia de Dios? ¿Tengo esa disciplina? Y la palabra clave aquí es diariamente, diariamente en esta pregunta. Dice en el Nuevo Testamento, hermanos, si exploramos el uso de esta palabra diariamente, daily, right? Do I have that discipline to seek God on a daily basis, His justice? Right? Dice ahí en Lucas 9:23, ¿qué nos dice, hermanos? Vamos a enfatizar la palabra diariamente, right? ¿Qué dice en Lucas 9:23? Luke 9:23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Otra vez la palabra clave diariamente o cada día en este caso, right? Si alguno, ¿quién dice estas palabras? Cristo, right? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos esta disciplina de tomar la cruz de Cristo cada día. Bien difícil, bien pesada. Bien pesada. Como aquel que le dijo a Dios, oye, Señor, no puedo cambiar mi cruz, esta cruz es bien pesada. Le dice, sí, entra a ese cuarto, ahí están las cruces, tú escoge la que quieras para que la cambies. Y va y busca, ¿verdad? Ese hombre. Pues esta está bien, la chiquita. Esta es la que quiero, Señor. Pues es la que estás cargando ya. Quería cambiarle, no podía ni con lo más mínimo, right? Porque no se esforzaba, no hacía el intento de seguir a Dios fervientemente. Quería cambiar la cruz. Ojalá que no seamos así, hermanos, que ya queremos cambiar la cruz. Esto es muy pesado, Dios, no lo puedo soportar. Trust in me. Confía en mí. Y sigue adelante, permanece. También en Hechos 2:46, ¿qué dice, hermanos? Acts 2:46. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Unánimes, ¿qué? Cada día, daily basis, right? Ser unánimes, ¿qué significa la palabra unánimes? Juntos, ¿verdad? Un mismo ¿qué? Mismo pensamiento, un mismo sentir, unánimes. Nos escribimos en el WhatsApp, ¿verdad? Y estamos buscando, queremos estar unidos, unánimes, un medio de comunicación, ¿verdad? Amén. Algunos hermanos piden oraciones, algunos hermanos, ¿verdad? Buscan esto, lo otro, en fin, ahí estamos, un medio que tenemos ahora. No lo teníamos en el principio, por eso en el principio, hermanos, estaban ahí en el templo, dice. Cada día en el templo, está hablando, claro, del templo judío. Los hermanos, la mayoría de ellos eran de descendencia judía, o ahí estaban reunidos, pero aprovechaban ese tiempo, ya no para practicar las obras de la ley, sino para predicar el nuevo evangelio que ellos habían recibido, el nuevo pacto. Aprovechaban la situación, ¿eh? Por eso estaban así, partiendo el pan, dice, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, amén. Los hermanos empezaron a juntarse ya, amén, con ese propósito de estar juntas, participar, ¿verdad? En la casa de hermana Nadia ofreció su casa y en fin, se le hace la invitación a todas las hermanas, hermanos no, I'm sorry, es nomás para hermanas, ¿no? Pero, amén. Qué bueno, que sigan juntando, hermanos, para que se fortalezcan más. Ustedes se fortalecen más, también nos fortalecen a nosotros, los que ya están casados, ¿verdad? Fortalecen a sus esposos, y amén. Se edifican más también. Es bonito esto, lo hacían los cristianos del primer siglo, right? Con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Joyfulness and simplicity of heart. Todo con sinceridad, no escondemos nada, right? Somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo nos vamos a estar escondiendo cosas, verdad?
Si estamos pasando por problemas, platiquemos con los hermanos. No te los tragues tú solo, sola, ¿verdad? Porque pues, no vas a salir de ello. Habla con los hermanos en Cristo para que busque esa ayuda que debemos de tener. Cada día, otra vez enfatizando, cada día. 1 Corintios 15:3, ¿qué dice también? 1 Corinthians 15:3. 1 Corintios 15:3, ¿qué nos dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por... Perdón, es mi culpa, hermano, no fue usted. Es 15:31, perdón. No vi el 1, que no faltan lentes. 15:31. 1 Corintios 15:31. Sorry, my bad. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día Cada día muero. So, Pablo aquí dice, os aseguro, I assure you, my brother, estoy segurísimo que, dice, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿A qué se refería Pablo? ¿Cada día lo estaban matando físicamente hablando? No, pero lo querían matar y ya estaba a punto a veces, right? Lo habían apedreado, además lo habían dejado casi muerto, o literalmente sí había pasado por eso. Y él está hablando de sus persecuciones. Cada día me andan buscando. Él ya estaba listo, estaba dispuesto a morir por Cristo. Lo sentía así, por eso dice, cada día muero. Me están buscando. Y qué feo se ha de haber sentido así, hermano, vivir así de esta manera. Pero sin embargo, él tenía ese gozo, right? Él tenía ese gozo de que no importa lo que pase, no importa la persecución, no importa todo lo demás, right? No importa. Él estaba listo y seguro de esto, de sufrir por Cristo, right? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Hoy nosotros, hermanos, no nos están persiguiendo cada día para matarnos, ¿verdad? ¿A quién? No creo que ninguno de nosotros. Pero vivir así de esa manera y sin embargo con ese gozo, lo que estoy sufriendo, lo estoy sufriendo por Cristo, right? Man, I'm joy, I have joy, right? I'm joyful. I'm being persecuted, but it's for my Christ, right? A veces la persecución no es meramente así, de esa manera que te quieren matar, pero la persecución también, hermanos, es de parte de los familiares también, right? Que ya no te aceptan, ya te hacen a un lado y sufres. Sufres, pero acuérdate que esto es por Cristo, ¿no? O para Cristo. Hebreos también 3:13, ¿qué dice, hermanos? Hebrews 3:13, Hebreos 3:13, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Exhortados los unos a los otros. ¿Cada qué? Cada día. Estamos enfatizando la palabra cada día. Las palabras. Cada día. La frase cada día. Every day. So, exhortando. ¿Qué significa exhortando, hermanos? Es animándoos. Right? Animándonos. Un telefonazo, un texto, lo que sea. Siempre digo a mis hijas, primero hablen, hijas, hablen a ver si está la persona. Ya si no contesta, pues manden el texto, a ver si queremos luego el texto, ¿verdad? Pero es mejor hablar, live o video, ya tenemos hasta el video también, que podemos hablar. Ya si no se puede, bueno, un texto de perdido, a ver si así contesta la persona, ¿verdad? Pero hablando en lo espiritual, hermanos, los unos a los otros, como familia en Cristo, entre tanto que se dice que hoy, mientras hay esperanza, mientras hay vida, es lo que está diciendo. De tanto que se dice hoy. ¿Para que qué? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de exhortarnos cada día? Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que no se te empiece a endurecer el corazón. ¿Verdad? Para que no se te haga, como dice el dicho, ¿verdad? No se te haga callo. Luego ya no sientes nada, el callo, pues yo tengo unos cuantos callos aquí que tengo que limarme, ¿verdad? Porque
A veces ya molestan, ¿verdad? No pueden ni caminar bien. Pero ya pierde la sensibilidad del dedo, ya no sientes porque ahí está el cayote. Así también dice lo espiritual, para que no se endurezca, dice ahí, ¿verdad? Vuestro corazón, por el engaño del pecado. Cada día, hermanos, que no se nos olvide también exhortarnos los unos a los otros. Otra pregunta número 2. Me pongo en lugares, ¿verdad? O en las situaciones necesarias para obtener, hermanos, para obtener esa hambre que necesito, hambre y sed de justicia. Me pongo yo en esas situaciones, lo busco, hermanos, busco saciarme. O estoy esperando nada más, bueno, pues a ver si llega la comida, ¿no? A veces nos sentamos, estamos esperando la comida, y a veces nunca llegó el mesero. Oye, ya en 30 minutos nos abandonaron aquí, ¿verdad? Y no se siente bonito eso, ¿verdad? A veces nos tenemos hasta que parar porque ya nos andamos ahogando y necesito agüita o la soda o lo que sea, ¿verdad? Y uno va y busca. Ahí busca. Hermana Isabel otra vez se paró, hermano. Necesita agua, hermano, pues vaya, hermano, porque si no. Y fue la hermana y le dieron agua. Buscar. Así es lo espiritual también, ¿verdad? No nada más estar esperando, hermano. Buscar, ponernos en las situaciones para obtener ese saciamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Bartimeo en Marcos 10:46? Vamos a ver lo que nos dice ahí. Mark 10:46. Marcos 10:46. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bartimeo el ciego, ¿qué podía hacer? No podía hacer mucho realmente, estaba mendigando, dice ahí, sentado junto al camino, ahí estaba, pero no se quedó sentado, sigue diciendo ahí el 47, pueden leerlo también, ¿qué dice? 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno. Había hecho algo, estaba junto al camino, no se quedó en la casa. Ay, pobre de mí, estoy ciego. Fue al camino también. Fue y buscó, se puso en una situación para que obtuviese ayuda. ¿Y qué ayuda? ¿Verdad? Iba a venir. Oyó que ahí estaba Jesús, era Jesús Nazareno, dice. Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Con signos de exclamación. Ya nos imaginamos qué tan fuerte hubiese gritado. Esta oportunidad no se me pasa. Y ya sabemos, hermanos, que Cristo, ¿verdad?, le recobra su vista, finalmente. Qué gran milagro, qué gran oportunidad. Así también en lo espiritual, hermanos, ponemos nosotros en junto al camino, hablando en lo espiritual, ¿verdad? Venimos a escuchar de su palabra, venimos a alabar a Dios para que Dios siga llenándonos, siga saciándonos de su palabra. Entre más buscamos, hermanos, entre más también nos congregamos, entre más tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, más saciamiento también, más llenos, más repletos quedamos en lo espiritual, y encontraremos esa justicia que Dios quiere que encontremos. Otra pregunta, hermanos, también. Hacemos a un lado las cosas, hermanos, aunque parezcan muy pequeñitas, las cosas que nos pueden, hermanos, hacer daño espiritualmente, que pueden hacer que nos alejemos y se nos quite esa hambre espiritual, esa hambre de justicia, hambre y sed de justicia. Hacemos a un lado todo eso que nos molesta, que nos hace que tropecemos en lo espiritual, o lo dejamos. Esto no es nada, es una cosa leve, ¿right? Satanás, acordémonos que así empieza, con cosas chiquitas, leves, para perturbarnos, para hacer que nos alejemos de Dios, ¿right? Poco a poquito,
Al rato ya ni te das cuenta, oye, ya no tienes espíritu, se te apaga el espíritu. Esa es la otra pregunta. Fíjense lo que dice Lucas 8:14. Luke 8:14. Lucas 8:14. ¿Qué nos dice? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué clase de corazón tenemos, hermanos? Y lo hemos visto a través de los años, hermanos. A veces cae la palabra de Dios también entre un corazón lleno de espinas junto al camino. Y bien, hermanos, Satanás sí oye la palabra de Dios, pero yéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. A veces la bendición que Dios nos da, ¿verdad? No la aprovechamos y no le damos gracias a Dios por ello. Y viene Satanás y lo convierte en maldición, porque no supimos aprovechar, no supimos apreciar ese don de salvación que obtuvimos. Y nos envolvemos en todas estas cosas en el mundo. Y finalmente, hermanos, nos apartamos también de la comunión con nuestros hermanos y finalmente la comunión con Dios. Preguntémonos estas preguntas, hermanos. Otra pregunta más también. Leo diariamente y medito diariamente en la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios y medito en ella diariamente. Es otra pregunta que nos tenemos que contestar, hermanos, cada uno de nosotros. Salmos 1 y 2. Fíjense lo que dice el salmista. Psalms 1 and 2. Salmos 1 y 2. Aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Sino que en la ley de Jehová está, ¿qué es? Su delicia. Ahí ese es el mero mole, en otras palabras, de esta persona, de esta clase de personas. Y en su ley, dice, medita de día y de noche. Día y noche, hermanos. Muy apenas a veces la leemos, ¿verdad? Unos 30 segundos a veces. ¿Qué tanto meditamos, hermanos, en la palabra de Dios? ¿Qué tanto lo hacemos también como familia? Ya no individualmente nada más, pero como familia. Nos sentamos, ahora hijos, dejen todo, pónganlo todos los teléfonos, put all the phones away, y vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Se entrena a los niños, desde chiquitos también. Ya va a haber una edad en que ya van a poder leer. Me acuerdo cuando Janita, es la última, muy apenas a veces leía bien despacito y las demás niñas grandes, ay, ¿cuándo va a acabar? Como que dice, paciente, patience, my daughters. Al rato ya va a estar corriente, ¿no? Pues ahora sí ya leemos todos y ya lee igual. Los mismos versículos, ¿verdad? 15 versículos cada quien, en fin, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero así es, hermanos, right? Enseñarle a nuestros hijos que hay algo que tenemos que hacer como familia, aparte de esto y lo otro, aparte de la escuela, aparte de los deportes, aparte de las vacaciones y en fin, esto es lo que tenemos que hacer como familia también, right? Que sea algo, hermanos, que esté diariamente inculcado en nuestros hijos. 1 Timoteo 4:15, fíjense lo que dice también, 1 Timothy 4:15, 1 Timoteo 4:15, ¿qué dice? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo dándole consejos a su hijo Timoteo en la fe. Ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? Lectura, exhortación, enseñanza. Versículo 13, verse 13. En esas tres cosas, lectura, otra vez, right? Exhortación y enseñanza.
Y qué mejor, ¿verdad?, que enseñarlo a nuestros hijos. Qué mejor que ponerle atención a nuestros hijos e hijas antes de que el mundo venga y nos las jale, o nos los jale a nuestros hijos. Antes de que Satanás venga, qué bueno que no le están poniendo atención a su hijo, a su hija. Estos hermanos, aquí vengo yo sí le voy a poner mucha atención a este jovencito, a este niño quizás también, que ya está razonando, que ya tiene conocimiento, y empieza a ver las cosas de otra manera, y que ahí anda en el internet buscando a ver qué, y todo absorben, acuérdense, todo absorben. Por eso dice Pablo a Timoteo, le exhorta, ocúpate en estas cosas, dice, permanece en ellas. Otra vez, lectura, exhortación, enseñanza, que no se nos olviden tres cosas: lectura, exhortación, enseñanza. Lectura, exhortación, enseñanza. Repítanlo 25 veces y se les queda, hermanos. Eso es lo que le decía a mis estudiantes cuando tenían que memorizar algo, fórmulas o lo que sea. Repítanla 25 veces. Está en el baño haciendo nada, ¿verdad?, o haciendo sus necesidades, 25 veces repítanla. No malgasten el tiempo, no nada más está ahí en el teléfono, ¿verdad? Mejor repítanlas. Y dice aquí, ¿verdad?, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Romanos 1:16 también, que dice el apóstol Pablo, Romans 1:16, Romanos 1:16, ¿qué nos dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Nos avergonzamos del Evangelio, hermanos, nosotros. A veces no queremos ni hablar, no queremos sacar una tarjetita. Cada rato nos encontramos a gente, además mi esposa, que pues tuvo muchos estudiantes de todos los niveles. Nos fuimos a un restaurante allá en San Antonio, ¿verdad? Y llega la mesera, otra mesera nos atendió y, oiga, ustedes son del área en inglés, ¿verdad? Sí, son. Es que otra mesera ya dice que parece que reconoció a su coach. Pues, tiene que ser mi esposa, ¿no? Y sí, finalmente ya comunicamos y, ¿verdad?, que sí era. Y ya, pues se le da una tarjetita, mira, aquí estamos, esto es lo que es la Iglesia de Cristo, somos miembros, bla, bla, bla. Se introduce otra vez, ¿verdad?, la Iglesia del Señor. Ojalá que tomemos el tiempo también. Se me acabaron, ya tengo un año de se me acabaron y nunca le echamos la cartera. Se me acabaron, pues échale, hermano, retácala, de tarjetitas en la bolsa a las hermanas, échale, hermanas, aparte del maquillaje, el colorete y lo que tengan, ¿verdad? Échenle tarjetitas también, por si acaso se le acabó a su esposo, ¿verdad?, las tarjetitas, para que nos sale una oportunidad, se les da. Se introducen a la Iglesia del Señor. Ya no tiene mi nombre, ahora pongan ustedes el suyo si quieren, y si no quieren, pues así déjenla nomás, pero que se introduzca a la iglesia, ¿verdad? Ahí está atrás también Facebook y YouTube, ¿right? Ojalá que sí, hermanos, hagamos también, y que no nos dé vergüenza el Evangelio, porque es poder, dice Pablo, que de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también ¿a quién? Al griego. Gracias a Dios que ahí entramos nosotros los gentiles también. Hebreos 4:12, ¿qué dice, hermanos? También Hebrews 4:12, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y ya sabemos esto, hermanos, lo recordamos, quizás lo llevemos en el corazón, que es más cortante, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que eran las más famosas en aquellos tiempos en el Imperio Romano. Los gladiadores, puras de esas llevaban, te cortaban doble.
y hacían estragos, ¿verdad? Así en lo espiritual, deja que penetre la palabra de Dios para que te parta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amigo, amiga, te hacemos esa invitación. Deja que penetre la palabra de Dios en tu vida. Acéptala, acepta la invitación que Dios te está haciendo hoy en esta mañana. Y empieza una vida nueva en Cristo Jesús. Tú también, hermano, hermana, y yo también. Dejemos que la palabra de Dios nos siga, hermanos, siga haciendo su trabajo en nuestras vidas. Meditemos en ella diariamente. Y la última pregunta, hermanos, antes de terminar hoy en esta mañana. Oro a Dios con ese fervor y constantemente. ¿Qué dice Lucas 18:1? Luke 18:1, acerca de la oración. Lucas 18:1. Y ya sabemos esta parábola también, hermanos, de la viuda y el juez injusto. Todos los días iba la viuda: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que le puso gorro, ¿verdad? Dice. Hasta que ya dijo: ya me es molesta esta viuda. Ni temo a Dios, dice, ni tengo respeto a hombre. Wow, qué clase de juez era este, imagínense. Pero porque me es molesta esta viuda, le voy a hacer justicia. Y Cristo, hermanos, está haciendo referencia a, ¿verdad?, para nosotros sobre la necesidad, dice, de orar siempre y no desmayar. Orar siempre. Si este hombre le hizo justicia, aunque ni temía a Dios, ni respetaba a hombres, ahora imagínense cuánto más, dice Cristo, no os hará vuestro Padre Celestial. ¿Acaso Dios no hará justicia? Es el 7, right? A sus escogidos, verse 7, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? No. Ojalá, hermanos, que tengamos siempre esta determinación de estar siempre en comunicación con Dios, llegar a ser hombres y mujeres de oración, men of prayer, women of prayer. En Santiago 5:16 también, hermanos, ya para terminar, James 5:16, ¿qué nos dice Santiago? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz y del gusto puede mucho. Amén. Por eso, hermanos, es necesario hablar los unos con los otros, right? Si tenemos algún problema, resolverlo, especialmente si es con algún hermano, hermana en Cristo, no dejarlo pasar. Especialmente si es con tu cónyuge, si estás casado o casada. No dejarlo pasar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que haya esa comunión, right? Para que Dios también nos perdone a nosotros. Así como queremos que, ¿verdad?, nos perdone Dios, pues también nosotros perdonar a nuestros ofensores. Y orar, dice, unos por otros. Pedimos oración. Estamos enfermos, ahí en el WhatsApp de la iglesia, hermano, hermana, hago oración por mi hijo, mi hija, mi esposo, etcétera, etcétera. Ya hacemos todos oración. ¿No creen ustedes que eso influye a que se recupere el hermano o la hermana o el niño o la niña? Claro que sí, tenemos esa fe. Si no quiere, hermano, pedir por su enfermedad, está bien, no hay problema. Pero sería algo grandioso
que lo empezara a hacer. Pedir, ¿verdad? Cuando uno fuera de la ciudad, pedir por el viaje, amén. Pues nos acordamos de usted, hermano, hermana, para que vaya con bien, para que regrese con bien, para ver a dónde anda el hermano Chávez. Tiene que reportarse cada vez que sale del pueblo. No se trata de eso, ¿verdad? Es nada más pedir, si acaso, oración para que Dios nos bendiga en el camino, ¿verdad? Y podamos regresar con bienestar. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos confianza en este versículo, hermanos. Tenemos esa fe de decir, sí, la oración eficaz del justo puede mucho, del justificado, ¿right? Porque no hay justo ni aun uno, pero del que ha sido justificado. ¿Quiénes son los justificados? Pues los hermanos en Cristo, los santos de Dios, los que han sido bautizados. ¿No quieres tú también, amigo, amiga, tener esa esperanza? Este medio de hablar con Dios en la oración, porque ya te da Dios de su Santo Espíritu, viene a ser añadido a su iglesia. Dios te da ese Espíritu Santo ahí en las aguas del bautismo, el perdón de pecados, la adopción de hijo o de hija, y vienes tú a tener esta oportunidad de orarle a Dios, de decirle: Abba, Padre, Papito, Daddy, ayúdame en esta situación por la cual estoy pasando. Dame fuerzas, dame ánimo para poder seguir adelante en mi vida espiritual. Amigo, amiga, te hacemos esa invitación hoy en esta mañana. Si tú ya tienes ese deseo en tu corazón de comenzar una vida nueva en Cristo y empezar a caminar con esa ayuda espiritual que te va a ofrecer el Espíritu Santo, te va a guiar a toda verdad, decía Cristo, y te hace la promesa a ti también, amigo, amiga. Si ya tienes ese deseo en tu corazón, contáctanos para que de alguna manera Dios lo convierta en una realidad hoy en este día. Tendremos un receso de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Que Dios les bendiga. God bless you all. Amen.